Así que sos bueno limpiando arruguitas del pie. La alegría que me da encontrar un buen perrito obediente que me sepa limpiar bien todas las arruguitas del pie. A ver, ¿me vas a probar tu habilidad para masajear? ¿Mm? ¿Cuán bueno sos masajeando? ¿Te entra mi pie todo en la boca? A ver, probemos. ¿Me vas a limpiar cada ranurita? ¿Cada arruguita? Bienvenida a School of Baby Online DOMS. En la clase de hoy, Heels and Feet Worship. Arranco con la confusión número 1 de este nicho pies. Cuando vos pensás en pies, zapatos, tacos, lo primero que se te viene a la mente seguramente es sumisión. O sea, un tipo tirado en el piso y vos pisándolo. Eso está perfecto y ese es un cliente. Pero si vos pensás que esto es todo lo que existe con respecto a pies, te estás cerrando al otro 80% del mercado. La que escribió un libro sobre esto es Midori, que es ni más ni menos la primer escritora que compuso un texto en inglés sobre bondage, sobre shibari. Es sexóloga y habla de que el placer del fetiche de pies es independiente del deseo de sumisión. Un montón de gente para la que esto es algo puramente sensorial, que tiene que ver con el placer. Y le gustan los pies así como a vos te puede gustar un torso o una clavícula o las manos. Es estético, romántico, es vainilla. Un deseo vainilla liso, sin dinámica de poder. ¿Y por qué te importa esto a vos como creadora? Porque tenés que entender que cuando haces contenido de pies, le estás hablando a dos públicos distintos. El contenido de pies o tus pies le hablan a dos públicos distintos. Al sumiso que quiere ser pisado y al fan vainilla que le gustan los pies. Simplemente los desea, no quiere arrodillarse. Desea tus pies. Es como que dejas de venderle a un solo nicho y empezás a venderle como a un espectro. Que regla número 1, sacarse de la cabeza que pies igual látigo. Aunque a veces sí, y eso es lo que te va a hacer cara, saber distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Bueno, ¿y quién es esa Midori que mencioné? Midori es una educadora, una sexóloga que hace 20 años está en el mundo de la dominación. Escribió, de hecho, un libro, el primer libro en inglés sobre shibari. Y tiene un libro muy chiquito de 100 páginas, The Toy Bag Guide to Foot and Shoe Worship. Es la mejor introducción que vas a encontrar sobre este tema y se puede descargar en internet. Búscalo. Lo primero que hace el libro es desestigmatizar un poco el tema del kink de pies, porque es muy común, comunísimo. O sea, si vos cuando ves un zapato lindo, no solamente pensás, ay, qué lindo zapato, sino que te da placer, placer estético, probablemente tengas ese kink también. Entonces es importante porque cuando redactas los copies de tus captions, cuando redactas los mensajes masivos, cuando mostrás ese tipo de contenido, hablarle a esta persona que no es una persona... no es un freak, un raro, un weirdo que tiene un fetiche raro, sino que es algo muy común. Cambiar el tono. La otra cosa que dice es la que ya dije al principio y es que, y esto es el corazón del libro, es como el eje temático central al que vuelve constantemente y es que tener un kink de pies no necesariamente es adherir a o desear una dinámica de dominación o de sumisión, sino que es algo que va por un carril aparte. Otra cosa que hace es desarrollar una especie de taxonomía, o sea, de descripción, ¿no? No solamente de tipos de zapatos, sino de tipos de pies. Tipos de pies, tipos de calzado, o sea, sandalias, botas, tacos, no es lo mismo. No es que hay un fetichista de pies, sino que hay diferentes tipos, podríamos decir subnichos dentro de este mundo. Y para vos esto es el oro de la segmentación, o sea, dentro de este tipo de contenido podés desarrollar, o sea, el que ama el taco no es el mismo que ama el pie descalzo, no es el mismo que ama el pie en medias.
Y otra cosa que me gusta mucho del libro es que habla sobre dar y recibir el placer a través de los pies. O sea, todo lo que es masajes, todo lo que es formas de acercarse y de estimular y de masajear los pies. Y para vos que estás del lado de recibir este, esta adoración, está bueno leer el libro porque te pone un poco del lado de entender qué quiere dar el otro para escribir mejor, para hablarles mejor a este tipo de fans. Otra de las cosas que habla, y para mí que esto es como clave, lo vuelvo a repetir porque es como un punto central, entender que esto entra dentro de cualquier tipo de dinámica. Vainilla o de poder, no es algo cerrado, sino que es un tema que tiene una flexibilidad enorme. Ahora, ¿por qué el pie? ¿Por qué el pie? De todas las partes del cuerpo. ¿Por qué el pie genera esa fascinación tan grande? ¿Qué tiene el pie que no tiene otra parte del cuerpo? Y hay una respuesta de la neurociencia, y es que hubo un científico que estudió exactamente esto, Ramachandran. Él estudiaba el mapa sensorial del cerebro. Se llama córtex somatosensorial. Y es como un mapa, o sea, es como una parte del cerebro en donde cada pedacito tiene una correlación con una parte del cuerpo. Y él se dio cuenta de una cosa, la zona en donde está el lugar que recibe el estímulo sensorial de los pies está justo al lado, o sea, es vecino con la zona de los genitales, o sea, de la zona que representa los genitales, son vecinos justo pegados. Entonces la teoría sería que hay algunas personas que tienen como justo ahí, como medio un cruce de cables, y entonces es como que se le relacionan esas dos zonas de una manera particular. O sea, la señal del pie se mete en la parte del cerebro que recibe estímulos, que codifica los estímulos sensoriales genitales, y eso hace que pueda llegar a tener un estímulo sexual muy grande a través de los pies. Y él incluso decía que, como medio en tono de chiste, que todos teníamos en realidad un poco eso relacionado, vinculado de alguna manera. Por eso es tan común sentir placer cuando te hacen cosquillas en el pie o no sé, cuando sentís algún tipo de estímulo en los pies. Y ahora escucha esto, los pies y los dedos de los pies y las medias y los zapatos son un 47% de todos los fetiches, todo lo asociado al pie es casi la mitad de todos los fetiches que existen. Se estima que entre el 10 y el 47% de la población tiene algún tipo de placer vinculado a los pies. O sea, no es un rincón raro, es por lejos, lejísimos, el fetiche más común que existe. Los pies del loto en China, que son los pies vendados. En Roma, Ovidio ya escribía sobre lo erótico del pie y la sandalia. Un francés en 1700 escribió un libro sobre zapatos. El tema de los pies no es una perversión rara, sino que estás abordando una temática que circula transversalmente a lo largo de las culturas en la historia. Estás parada sobre una tradición cuando hablas de pies. Vamos a lo técnico, que es para lo que estamos. ¿Cómo escribir un guión de pies o cómo hacer una sesión de pies o cómo llevar adelante una sesión de pies? A mí me gusta mucho hablar de acknowledgement. Sé que mucho no se entiende, así que voy a tratar de explicarlo mejor. Acknowledgement es reconocer, ¿no? ¿Qué es reconocer? Es validar. El primer movimiento de cualquier contenido en realidad, pero sobre todo de este tipo de contenidos de adoración, es el de la validación. ¿Qué hace la validación? La validación le otorga identidad al otro. O sea, vos vas a reconocer que el otro está ahí y le vas a asignar un lugar. En este caso sería el lugar de adorador o el lugar en donde
la persona te va a complacer, te va a dar algo. Abre estableciendo un vínculo y pone al otro en un lugar en el que es premiado. So, empezar con good boy o you're such a good worshipper, you're such a good boy. O sea, asignarle ese rol y reconocer su valor, porque sin adorador no existe diosa. No arranca directamente la escena o no arranca directamente la acción, sino que empieza, y esto es algo que aconsejo hacer en todo tipo de contenido, la escena empieza asignándole una identidad a la otra persona. O sea, si arrancas directamente con la acción, te perdés este enganche. Buena parte de un guión de worship funciona cuando usas el condicional y no el presente. O sea, es lo que te haría, no es lo que te estoy haciendo, sino que es lo que podrías hacer, lo que me harías eventualmente. Eso activa algo de la imaginación. Si yo estuviera ahí, te haría tal cosa. ¿Por qué funciona tan bien esto? El condicional construye una fantasía proyectada. O sea, no estás narrando algo que pasa, sino que estás narrando algo que podría pasar. O sea, todo lo que describas y todo lo que muestres pega más fuerte cuando usas el condicional. Otra cosa que yo aconsejo mucho hacer son preguntas gancho al final de lo que estás mostrando o lo que estás diciendo. El famoso call to action, ¿no? Si vos mientras estás describiendo una escena o estás mostrando algo, no estás incitando a que haya una devolución de parte de la otra persona, no hay un diálogo, no hay vuelta, no hay gancho, no hay vínculo. Entonces, lo que te aconsejo es que uses frases como ¿qué te parece? ¿Qué harías? Decime algo lindo. ¿Quieres saber qué sigue? ¿Quieres ver lo próximo? Ganchos de retención. Los ganchos de retención al final de cada mini momentito. Si estás haciendo contenido corto, en videos cortos o un contenido largo, usar estos ganchos de retención van a hacer que ese contenido sea interesante y sea como factible de generar ese ida y vuelta. La otra cosa que ya la venimos trabajando y la venimos mencionando en este canal es usar la respiración y la pausa para marcar momentos y espacios de silencio y de contemplación. No hace falta estar hablando todo el tiempo o haciendo algo todo el tiempo, sino simplemente permanecer en silencio en medio de la acción o respirar. Un guión sin pausas y sin preguntas eh, genera como una sensación de todo igual. Tensión, respiro, genera una dinámica, un movimiento que siempre es interesante o mucho más interesante de ver. Otra cosa también que ya venimos hablando es la gradación, o sea, empezar de a poco, empezar con un movimiento lento, con una pequeña muestra de eso, no dar todo al principio. El primer contacto, el primer contenido, los primeros minutos son un espacio de validación, de introducción, de primer acercamiento, plantea, insinúa y después escala. O sea, el deseo y la atención es en su vida. Vamos a ver un poco sobre el tipo del contenido. El pie hay que cuidarlo. Las uñas tienen que estar prolijas. El pie hay que tratarlo como si fuera nada, tu cara. Uñas prolijas, esmalte bien esmaltado, si está esmaltado, o natural, si está natural, pero que estén prolijos. Hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Los fans de pies suelen ser bastante quisquillosos con esto, poluto en lo posible, lo más cuidado posible. Está el tema de la luz. La luz es todo, ¿no? Porque si se ve todo oscuro, no se distingue una cosa de otra. El fan de pies quiere ver detalle, el plano detalle, la iluminación cálida, el brillo de la piel, la textura de la planta, las arruguitas, ver entre las arruguitas. O sea, si tienes el aro de luz, no te lo pongas de frente, sino ponelo del costado y ponelo en cálido, bajale la intensidad y que se dé como esa atmósfera un poco más
íntima. Después tenés el tema del ángulo que te va a constituir el punto de vista, o sea, el ángulo desde el punto de vista dominante es desde abajo. Entonces el pie medio deformado, visto desde abajo, como mucho más grande, eso da señal de poder, o sea, se ve como dominante. El mismo pie desde arriba se ve más vainilla, o sea, esto, por ejemplo, es esta parte del pie, de este punto de vista, es más vainilla. Lo que podés hacer es construir en serie, o sea, empezar con una bota o con un zapato puesto y que debajo de ese zapato, en algún momento, el zapato se salga y haya una media. Y entonces ahí, después de esa media, sacarse la media y que el pie quede desnudo. Con lo cual, ahí ya tenés una idea de construcción de secuencia que podés usar para vender por separado o para vender al mismo fan de pies, porque recordemos que si vamos a insinuar y construir esa escalera ascendente, eh, está bueno que el fan de pies empiece no viendo el pie desnudo, sino ganándose esa desnudez. Un buen contenido de fit bien planificado en secuencia te va a dar contenido no solamente para un tipo de fan, sino para muchos tipos. Es una buena jornada de grabación de pies, puedes abarcar muchísimo.